tal? Muy buenas tardes. Bueno, un sábado sensacional acá sobre calle Palma. Hay una gran euforia. Palma está copado, mira. Bueno, la final. Yo estuve también en la otra final de Racing, cuando copó Racing Asunción. Ahora está Lanús, Atlético Mineiro. Bueno, miren cómo está Palma. Miren cómo está Palma. Si vienen ahora, van a disfrutar después. Una vez que termine el partido, van a venir todos los que están ahí en el Defensor del Chaco, van a venir a disfrutar todo esto. Artesanía, cantina, el bar acá. Yo estoy en esta esquina, buenísimo. Y voy, ahí está el Panteón de los Héroes, hay seguridad, están colectivos policiales, artesanía. Qué lindo. Artesanía. Se una pantalla acá el público disfrutando con todo. Vamos a ver, gran partido. Vamos a ver cómo está el tema. Bueno, que gane el mejor, etcétera. Mayor del mundo está aquí, en Paraguay, en Brasil, por otro lado, qué sé yo. ¿Qué tal, señor? Estamos en vivo, si me permite un rato. ¿Cómo la está pasando? ¿Qué opina del partido? ¿Cómo está? Bien, está parejo. No hay definido nada. ¿Qué le parece? ¿Quién gana, Lanús o Atlético? Creo que gana el Lanús, pero está para los dos. Uno que falta de regar un poco más y... El caballero que está acá, miren, con su heredero presente. Señor, ¿qué le parece el partido? ¿Cómo? Bien, lindo partido, lindo encuentro deportivo, una buena final para Paraguay. Señor, ¿Todo bien el partido? ¿Todo bien? ¿De argentino? No, chileno. ¿Chileno? De la U de Chile. De la U de Chile. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo va? De Chile. De Chile. ¿Qué te parece? ¿Quién gana hoy? No sé, está peleado. Está peleado el partido. Son los juegos ya. El partido está interesante. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está pasando esta jornada? Bien, ¿qué te parece el partido? ¿Quién gana? Quiero que gane las dos. Pero la final va a ganar Atlético. ¿Pero van a los penales o no? ¿Sí? Decime, ¿por qué te gustaría que gane el Lanús? más paraguayos que están. Gracias. Escucharon ustedes, hay gente de Chile también que está presente acá en Asunción. Bueno, Asunción siempre así. Miren, el partido acá. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Estamos en vivo, decime, ¿qué opinás del partido? ¿Quién gana hoy? Yo creo que gana Mineiro. Mineiro. Le veo mejor. Mineiro se lleva a la copa. Le veo mejor, le veo más sólido. Decime, ¿por qué le veo más sólido en sus jugadores, la estrategia del juego? El estilo de juego me parece que es más agresivo que Lanús, muy pasivo, muy táctico, muy trascendente, ¿no? Que se le ve cansado, digamos. Exactamente. Es una forma también de decir. Totalmente. Entonces más dinámico, Atlético. O capaz le respeta mucho, no sé. Le falta esa gana de querer ganar. Es decir, 0-0 van a los penales después. No, yo creo que ganan los 90 reglamentarios, van a Mineiro. Acá están efectivos de la policía también, ofreciendo seguridad a los presentes. ¿Ya? Bueno, esto sucede acá, donde estoy, Panteón de los Héroes. ¿En vivo? Sí, señor, estamos en vivo. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el partido. Por el momento hay algunos que prefieren o le ven más ganador. Señor, ¿cómo le va? ¿Qué pidió? Señor, ¿a cuánto vende el que pide? Sí, 150. 150 está. Bueno.
te va? Acá con el amigo disfrutando. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está pasando esta jornada? Súper bien. Pero Está escuchame, compartiendo. a Sí. otro, ¿quién te parece que va a llevar la copa? Está fuerte el partido, está fuerte. Que se lleve el mejor, el mejor. ¿Pero te va a gustar que Argentina se lleve la copa o Brasil? Me gustaría que Argentina, porque Argentina. está más fácil por el idioma, para disfrutar más. Pero que gane el mejor. Ok, gracias. Bueno, escucharon ustedes acá. Mira, antes de llegar a este lugar, también 100 metros antes, también hay puesto una cantidad de cartines de servicio, chopería, heladería, muchos palmas. Y como ahora, ok, voy a volver otra vez acá en esta parte. Muchísimas gracias a los que están uniéndose. Ya próximamente, bueno, también voy a estar en esa de aquí. Bueno, buenísima artesanía. Voy a irme entonces hacia allá, donde me voy a acercar a la Secretaría Nacional de Turismo. Están las chicas, las damas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Estamos en vivo. ¿Cómo la están pasando en esta jornada? Súper bien. Decime, ¿qué te parece? ¿Quién gana, Lanús o Atlético? Vamos a ver el mejor. ¿Y quién te gustaría que gane la copa? Atlético. Atlético. Bueno, las chicas tomándose una rica cerveza. La tarde está también mía. Vamos a ver, la señora está trabajando. Parece que quiere ir a ver en Viapó. ¿Qué tal? Sí. Artesanía, vengan a comprar, vengan. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Estamos en vivo. María Estela. María Estela, decime, María Estela, ¿quién te gustaría que gane? Argentina. ¿Argentina? Bueno, ¿por qué te gusta Argentina? Y mucho viaje a la Argentina. Trabajamos mucho trayendo mercadería. Qué bueno, Muchas actividades y muchas amistades en Argentina. qué bueno, excelente, gracias. Bueno, ustedes escucharon, prefiero Argentina. ¿Qué tal? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, ya prefiero. Permiso, estamos en vivo para todo el mundo. Decime, Sí, ¿quién te gustaría que gane la copa? Lanús. ¿Por qué? Y porque los brasileños están en todos lados, ya. Libertadores, Americana, están muy... Se llevan todo, sí, ya. ya están todos ya. No sé cuánto, ahora sí estoy llegando recién, no sé cuánto al partido. Bueno, dale. Perfecto, bien, gracias. Escucharon, buenísimo. Ven, acá viene el caballero, acá con su heredero también, ya haciéndose presente. Ahí, miren. Palma, está así, vengan a Palma. Bellú, Peja Saponata, porque acá, miren cómo está. Acá está la familia presente, niños que están presentes acá en el sobre Palma, con el tereré puesto ahí, miren, está muy bien preparado, etcétera, miren, los están muy bien preparados, pero muy bien organizados. Acá tenemos a los entes gubernamentales y acá la familia presente acá compartiendo esta tarde maravillosa, sensacional. Mucha historia, miren, dan sabores. Acá hay fruta, hay sándwich, miren, sándwich. Señor, ¿qué tal? Permítame, estamos en vivo. ¿Qué sabor vale, señor? Vamos a comprar el super pancho y el combo y también un super churrasquito. ¿Cómo que es un sándwich de... El combo es un super pancho con un jugo a elección y un super churrasquito de pollo con queso mozzarella. Gracias, señor. Gracias. Dale. Ya ustedes acá. Miren los sándwiches que hay acá. Buenísimo. Super Pancho, el caballero eligió Super Pancho. Acá también está. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Me permite? Estamos en vivo. Sí. Te veo deportista usted, señor. Dígame, ¿quién gana? ¿Lanús o Atlético? Para mí gana Lanús, Lanús. Sí. ¿Por qué te parece que Lanús gana? por el juego que está teniendo. Está siendo más punzante en su jugada. A vos te gusta el fútbol, pero te veo más pesoca, ¿verdad? Sí, me gusta el fútbol. Bueno, si te acompaña, ¿quién te acompaña? Mis sobrinos. ¿Tus sobrinos son qué tal? ¿Cómo te va tu nombre? Richard. ¿Lanús o Atlético? Atlético. Atlético. Pero si van a penales, ¿qué opinas? Atlético. Atlético. ¿El señor? Yo Atlético. El joven Atlético también prefiere, gracias. Miren, también tenemos una artesanía muy, pero muy buena. Miren, buenísimo, excelente. Miren. Ok.
también acá. Tenemos seguridad acá, así que tranquilo. Cayuga tú, Palma está, pero de primer nivel. Les confieso que es la segunda vez que le veo a Palma preparado y a los organizadores ahí Pilsen, Coca-Cola, bueno, en fin. Y la otra final que yo estuve participando con Racing, que ganó acá, buenísimo, están pasando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, permiso. Estamos en vivo, señor. ¿Qué prefiere usted? ¿Que gane Argentina o Brasil? Mi gran amigo Junior Alonso. Junior Alonso. Ok. Gracias, Mineiro. Entonces, mira acá. Miren. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Permiso, dígame. ¿Qué preferís? ¿Que gane Atlético Mineiro o Lanús? Atlético Mineiro. ¿Por qué? No, puede ser que te gusten los brasileros o te gusta el Brasil. No, es la misma cosa. Pero suena diferente, ¿te das cuenta? Sí. Suena diferente, pero es igual. Brasil o que se llene la copa a los brasileros. Brasil, sí. Brasil, bueno. Sí. Ella, ¿te acompaña quién? Ella es mi hermana. Hola. Lía se llama. Lía, ¿qué tal Lía? ¿Cómo te va? ¿Qué sos? ¿Olimpista, zorrista? ¿Qué sos? Olimpista. ¿Y crees que Lanús se gane la copa? Sí. Bueno, ok. Me acompaña acá el caballero también. También acá el caballero disfrutando papas fritas riquísimo. Miren, acá hay una gran gama de... ¿Usted es extranjero, señor? Sí. ¿De dónde, si me permite? Alemania. Germany. Deutsch. Wow. ¿De qué parte de Alemania? ¿De Berlín? Sur, de Stuttgart, donde viene Mercedes y Porsche. ¿Mercedes? Sí. La fábrica de Mercedes. Ah, Mercedes-Benz. Sí, sí. Wow. Bosch, Mahle, todo, la industria. La industrial es Stuttgart. Así es. Bueno, entonces le estamos informando también a la audiencia, parte de Alemania. Entonces, ¿usted nació ahí? No, soy de 2 años aquí. Ah, Solo de 2 años vivo aquí, ¿sí? sí, pero usted nació en Alemania, en Stuttgart. ¿Dónde nació? Sí, soy de Alemania, sí. Ok. Thanks. También tenemos acá, son alemanes, turismo. Estoy a unos metros. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Decime, ¿cómo está pasando esta jornada espectacular? Fenomenal. Aquí con mis amigos, paraguayo, un alemán y uno de Inglaterra. Bueno, ¿vos sos paraguayo? Yo creo que sí, porque me va a llegar la cédula. Ah, bueno, ¿verdad? Buenísimo. ¿Te acompaña entonces el señor de dónde? De aquí, de Paraguay. De Paraguay. ¿Qué te parece esta jornada? ¿Estuviste cuando Racing copó a Asunción también? No. ¿No estuviste? No. Bueno, yo estuve. Ah. Y fue emocionante, los argentinos se llevaron, ganaron. Aquella vez fue en Cerro Porteño. ¿Te acompaño, permiso? Ya. ¿El señor de dónde? Soy de Alemania. ¿Alemania? Sí. Sí, justamente le estaba hablando ahí a un Germany, al Deutsch. Sí. ¿Y vos de dónde sos? ¿Perdón? ¿De Berlín? Where are you from? Germany, ¿en Alemania? Sí. Lago di Constancia. Lago de Constancia. Sí. Lago di Constancia, sí. Se le llama lago porque es un lago. Del sur. Es un lago. Sí, un grande lago. ¿Qué historia tiene? Cuéntame. Sí, un grande lago de Switzerland, de Austria y Alemania. Ah, ¿está en la frontera? Sí, frontera. El lago está en la frontera, entonces. Sí, tres fronteras. 3 fronteras tiene el lago. Wow, buenísimo. Vamos a ver entonces la acompaña acá el caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿De dónde sos? Oriento, español poquito. Oh, where are you from? Inglaterra. English, London. I like Rolling Stones. Yeah, I like Rolling Stones. Escribo artículos basados en mi vida, pero también escribo de grandes músicos como los Rolling Stones. ¿Pero qué te gusta? Beatles, Led Zeppelin, The Purple, ¿qué te gusta? No debería haberla hecho. Do you like music? Sí. ¿Qué tipo de música? Arctic Monkeys. Rock and roll? Rock and roll, a little bit. Arctic Monkeys, the Beatles. Beatles. Come on.
you know. Robert Plant. Exactly. Yeah. ¿Cuál puede ser otro artista musical? I'm very happy because it's Sí. So many. Mucho. I'm very happy. It's Oreo. Yeah, the Beatles. Do you like? The Do you like the King? King? Yeah, Sí. The King is good. Yeah, perfecto. Ok, bueno, genial. Ellos son de la monarquía, tienen reyes. Bueno, igual que España, de la monarquía, los reyes. Bueno, pues miren, acá está copadísimo. A ver, me voy a acercar un ratito a los jóvenes. Me voy a poner acá. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo va todo? Todo bien. ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? Nosotros somos acá del Paraguay, El Paraguay. Naciste en Asunción, ¿dónde? en Luque. Luque, la República de Luque. La República de Luque. Qué bueno, musical, joya. Saludo a la gente que está viendo el chat. ¿Qué tal? ¿Te acompaña el señor? No, gracias. ¿Eh? No, gracias. ¿Cómo? ¿Qué? Ah, bueno, ok, ¿Sí te da suerte? gracias. Ok. Bueno, así vamos. Only rock and roll, turismo, Alemania, Inglaterra. Señor, ¿me permite? Dígame, ¿de dónde vienen? De acá somos de Paraguay, ¿De Paraguay? De Paraguay, sí. ¿De Paraguay qué lugar exacto, digamos? Fernando de la Mora. Fernando. De repente Fernando, Agotterapia o Fernando. ¿De dónde soy? Fernando, ¿no? Fernando sí, ¿te acompaña tu señora? Sí. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo la está pasando? ¿Quién gana esta copa, Lanús o Atlético Mineiro? Está complicada. ¿Eh? Está complicada la pregunta. Está complicada la pregunta, sí. Bueno, la verdad que son grandes equipos, gracias. Son grandes equipos. Acá está Senatur, Secretaría Nacional de Turismo, donde, miren, y allá a 100 metros más también hay otra pantalla. Palma, vengan, porque la van a pasar muy bien. Hay sabores por todos lados y la van a pasar. La van a pasar bien, ya viene la noche, va a estar más fresco. Después, una vez que termine allá el defensor, vamos a ver quién va a copar. Brasil, Argentina. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver quién gana. Aquella vez cuando vino Racing, y bueno, la final fue. Voy a ver un poco acá, a ver si. ¿Cómo va? La Secretaría Nacional del Turismo tiene un gran arbolito de Navidad, que lindo que está, miren. Arbolito de Navidad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo va todo? Estoy con la señora, por favor, su nombre. María Caballero. María Caballero, decime, veo acá una conservadora. Estamos regalando agua. Están regalando agua. Claro, yo estuve la vez pasada, digo, cuando Racing copó todo. Sí. Bueno, y ahora están regalando como aquella vez, ¿verdad? Pueden tirar, te voy a contar que tienen esa agua hoy. Miren, lo que en la Secretaría Nacional de Turismo, si ustedes tienen sed peyuca, acá van a saciar su sed gratis. Y miren, hay rica agua, miren. Así es que, miren, la Secretaría Nacional de Turismo está ofreciendo agua. Miren. ¿Qué tiene? Señor, por favor. Esto está caliente. Bueno, no importa, explícame. Este tiene un código QR. Ah, código QR. Claro, que uno escanea. ¿Sí? Y así el turista ya tiene toda la información. La turista, quiero decir, perdón, el turista. El turista ya tiene toda la información de la página de la Secretaría Nacional de Turismo. ¿La o el turista? Sí. Sí, entonces vos escaneas y decís, me quiero ir a Paraguarí. Entonces vos entras acá y ya puedes ver dónde te puedes ir a Paraguarí. Bueno. Vos podés ver el Instagram y ver todas las actividades que se están desarrollando también en permanente. Está hecho justamente pensado para los turistas. ¿Hasta qué hora van a estar ofreciendo agua? 11 de la noche. ¿Hasta las 11? Sí. Agua gratis acá. Gratis, que vengan todos. Bueno, gracias por la conversación. Miren, el arbolito, el arreglo tiene pesebre también acá. No todo es fútbol hoy, sino que miren. Y acá como siempre, miren, Turistaroga. Este es Turistaroga donde pueden venir. Miren, artesanía plata. Peyucatú. Peyupaiteque, a ver, por Palma está sensacional. Agua, si tenés sed, agua gratis acá. 1, 2, 3 botellas, lo que quieras. Mira, Palma. Esto está espectacular. Vamos a ver. Allá estaba el Panteón de los Héroes, ¿verdad? Acá esto es la Cancillería Nacional, Ministerio de Relaciones
decoraciones exteriores y miren, continúan acá el stand. Menú acá, miren, y acá, rico sándwich, Parece que el audio está bastante bueno acá. Voy a acercar allá la cuarta mejor cerveza premiada en el mundo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Estamos en vivo, decime, ¿quién se lleva la copa? Está por verse, pues, sí. ¿Vos sos chileno? No. ¿De dónde? Perdón, disculpame. Peruano, pues, caramba. ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Sí, arriba Perú. Qué bueno, turismo en Paraguay. Arriba la U. Arriba la U. Cubilla, te va a poner Cubilla. Universitario de deporte. No, pero estoy hablando de una figura como Cubilla. Cubilla de la selección peruana, claro. Sí, señor, sí, señor. Señor, vos sabés que Pilsen salió premiado cuarta mejor cerveza en el mundo. Está muy buena, muy buena. Y dale U, y dale U. Ahí está. Muy rica, muy rica. Señora, ¿quién se gana la copa? ¿Quién se lleva? Señora, permiso. ¿Quién se llama? ¿Atlético Mineiro? A ver. ¿Lanús? Atlético Mineiro. Señora, ¿quién se gana la copa? Lanús. ¿Lanús? ¿De Argentina? Argentino, qué dupla. Escucharon, una pareja, un matrimonio brasileño y argentino, qué bueno. Que me puse. Le tiene puesto los colores de Lanús. Le acompaña el señor. Yo siempre estoy a favor de que gana. Para Pérez. Está esperando Agustín Medina. Wow. Barriguita acá. Mira. Wow. Para Pérez. El golpe de cabeza. Levantando esa pelota Igor. Balón largo de Pérez. Barriga acá. San Juanino. Ya va saliendo ahora. Está un poquito, el audio está un poquito fuerte. Miren. Wow. Palma está así. Esto terminó 0-0. En el tiempo reglamentario de 90 minutos se viene una prórroga. Mineiro. Qué bueno, vamos a ver Mineiro, Lanús. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Decime. ¿Cómo te va? ¿Quién gana la copa? ¿Se lleva a Argentina o Brasil? Quiero que se lleve a Argentina. Argentina, ¿por qué preferiría Argentina? Me gusta la luz. ¿Te gusta la luz? Bueno, Maradona le gusta la luz. ¿Y te acompaña quién? Mi hermana. ¿Tu hermana? ¿Vos querés de Brasil o Argentina? Argentina. Todos estamos en Argentina. Vamos a ver el caballero. El caballero, ¿qué prefiere? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola. Argentina por Canales, por Lanús. Lanús, ¿por qué Sí. preferís Lanús? Porque está Canales. Canales. Sí, mi jugador. ¿Tu jugador? Sí. ¿Te acompaña? Mi novia. ¿Tu novia? Sí. ¿Van a casamiento? No, en breve. ¿Van a casamiento? Pero, sí, bueno, bueno, genial, excelente. Vamos a ver. Viene ahora un descanso, un receso, y va, miren, están disfrutando sabores, qué paité acá sobre Palma. Y claro, pero esto continúa, después de la pantalla, miren, sabores. Vamos a ver.
Qué bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Ustedes eligieron el sabor? ¿Qué sabor eligieron? Vacío. ¿Vos sos de Brasil? Sí. Vos sos de Brasil. Es Moré en Maceió en 1970. Fui a visitar a un hermano. ¿De dónde son? De San Pablo, Paraná. Paraná, ¿y vos? También. ¿Y vos? También de Foz do Iguaçu. ¿Y vos de dónde? Paraná, Foz do Iguaçu também. Paraná, Foz do Iguaçu. Hoje vocês vão pegar a taça e vão levar para sua casa? Sí. Com certeza. Con certeza. Nosotros somos estudiantes de historia en la Universidad Federal. Los historiadores llevarán la taza. Ok. La taza le dicen a la copa. En portugués, taza es copa, ¿verdad? Entonces la taza de la Copa Libertadores. Y bueno, miren la parrillita que hay ahí. ¡Wow! Parrillita, pero ya listo para servir. Vos sabés lo que es una previa de una... ¿Qué más acá, señora? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Decime, ¿quién se gana hoy la copa? ¿La final? ¿Quién se lleva la copa? Yo creo que Mineiro. ¿Mineiro? Mineiro. ¿Le ves más dinámico? ¿Por qué se lleva la copa? Y por el juego que propone. Yo creo que salió a jugar y Lanús a ver qué pasa. ¿Vos viste el comienzo del partido? No, la verdad que cuando estaba terminando el primer tiempo. Pero tuviste la percepción de que es Mineiro el que más propone. Pero decime una cosa, esto puede ir a los penales. Sí, claro. Pero los dos arqueros, ¿entre quiénes te parece que puede atajar más penales? Y el arquero de Lanús por el protagonismo que está teniendo. Todo lo que sube la confianza y hace la diferencia. Qué bueno, excelente. ¿Te acompaña quién? ¿Qué preferís? Lanús siempre. ¿Por qué Lanús siempre? ¿Te gustan los argentinos? Sí. No, otros dicen, no, más bien Curepire, Z, de todo aquello. No, Lanús porque nosotros los olimpistas estamos con Lanús. Los olimpistas están con Lanús. Claro. ¡Wow! ¡Qué bueno! Bueno, miren acá la parrilla, está preparado todo. Está preparado. Señor, dígame, usted usa el reloj. Sí. A minutos entonces, ¿quién se lleva la copa? Mineiro. Mineiro. Bueno, él tiene contado acá, tiene cronógrafo. Él tiene un reloj automático que se mueve nomás así. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Todo bien. ¿Qué equipo querés que se lleve la copa? Yo creo que gane Lanús. ¿Lanús? Lanús. ¿Por qué preferís Lanús? Porque tengo un tío que es de Lanús y yo soy olimpista, así que con Mineiro me llevo mal. ¿Te llevas mal los Mineiros? Contame esa experiencia. No, prefiero no. No, vamos a historia. ¿Qué pasó? ¿Vino a ganar, le ganó mal, bien a Olimpia? ¿Cómo fue? Y nos quieren ganar por un partido nomás, sino que nosotros le ganamos otro, pero bueno. Y ellos vinieron acá, se hacen los grandes y no pueden ni meter un gol ahora, así que bueno, yo prefiero que gane Lanús. ¿Te acompaña la dama? Perdón. Ok, pues de acá, entonces, bueno, voy a tratar de pasar al otro lado. Viene ya, digamos, sucedió acá hay efectivo policial acá para cualquier acto. Bueno, ok. Bueno, vamos a ver cómo va el partido público de Atlético Mineiro. Vamos a ver, van a los penales. Algunos confían en que me sale acá unos avisos de enviar. ¿Qué puedo enviar? La verdad que no puedo concentrarme mucho porque vieron que para eso están los balones colocados en distintos sectores para que puedan vayan. Pero esto va De igual manera se lo recordó Julio Massa a San Paolo. La pelota tocada por lado izquierdo y el tacaño se mete. Vamos a ver, inició. Bueno, lo concreto es que acá, de la Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que va de Palma. Miren.
hace cara acá. Hola, ¿qué tal? Señor, ¿cómo le va? Pero es street camino, ¿verdad? Street es comida callejera. Comida, Rico. street, comida callejera. ¿Cómo es la comida callejera? Serían las marineritas, las empanaditas, el elote de maíz, también tenemos los chorizos, choriburger, prohibido es una hamburguesa. Decime, esa modalidad, digamos, ¿lo trajiste de algún país europeo o...? Esa modalidad realmente nosotros le sacamos porque vemos las comidas que hay en diferentes países, también en nuestro país, ¿verdad? Que a la gente le gusta mucho la comida callejera. Ok, bueno, gracias. Bueno, miren, street food, comida callejera, qué bueno, qué bueno. Yo no sé, bueno, acá parece que son todo el rock and roll, vamos a ver si qué prefieren. Bien, todo así. Qué bueno, buenísimo. Es una fiesta, Palma, vengan porque hay como 600, 700 metros. La salida sobre el costado izquierdo Alessandro, pero pierde. Hay saque lateral, se vienen los cambios. A ver. El 9, Walter Bosch. Paraguay. ¿Cómo va? California, ¿estuviste en California? Paraguay, sí. Qué bueno. Olimpia. ¿Vos sos Olimpia? Olimpia toda la vida. ¿Y querés que la luz pierda o gane hoy? Que gane. ¿Que gane la luz? Sí. Bueno, la gente de Olimpia que le gusta la luz a la gente de Olimpia, qué bueno, miren. Ok. Bueno, entonces va. Enseguida empleamos entonces más comunicación, o bueno, continúo también, ¿verdad? Hola señor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estamos en vivo. ¿Cómo está viviendo esta jornada buenísima? Veo que está súper tranquilo. Súper. Y decime una cosa, ¿dónde venís? Yo soy de Hernandarias. ¿Hernandarias? Sí. ¿Y viniste para esta ocasión o aprovechaste para hacer...? La verdad vine para ver el partido de Cerro mañana, pero aproveché y estamos acá disfrutando. ¿Con quién juega Cerro mañana? Cerro juega con Libertad. Cerro Libertad. Cerro Libertad, posibilidad de salir campeón. Si Guaraní pierde Ciudad del Este, justamente, o sea, en Carendí. Guaraní juega con General Caballero. Si pierde o empata Guaraní y Cerro gana, puede salir campeón. Qué bueno. Bueno, mirá lo que consigo. Esta es una estadística que acompaña a la señora. Sí, mi novia Cintia. Cintia, decime, ¿Lanús o Atlético Mineiro? Totalmente ninguno. Igual, lo mismo. Da igual, ajá. Triunfador. Yo voy por Atlético Mineiro. Atlético, ¿por qué te gusta Atlético? Y porque soy del este, la frontera, tengo muchos amigos brasileños, entonces... Sí. Claro, qué bueno. Decime, nombramos otra vez el lugar donde Guaraní va a jugar. Guaraní juega en Carendí, en Mallorquín, cerca de Mallorquín. Carendí, qué bueno. Gracias, señor. Gracias, señor. Bueno, pues de acá de Hernandarias. Bueno, enseguida vamos a ampliar. Esto está buenísimo. Una fiesta. Hay que venir a Palmas, vengan a Palmas, ¿de dónde van a venir? Bueno, pueden pedirle a Peña su helicóptero en una de esas, pueden venir a no sé a quién, pero pueden venir acá porque la van a disfrutar. Miren, también hay... Hola, ¿qué tal? Gracias. Caras pintadas. ¿Qué tal? ¿Vos sos paraguaya, señora? Sí, soy paraguaya. Vos sos paraguaya. Y me lanzó un artista porque estaba pintando rostros. Sí, así es. Y empezaste a pintar cuadros. ¿Cómo empezaste? Cuadros. Pintas cuadros también. Óleo, acuarela también. Y claro, ¿habrás estudiado alguna cosa así? O de talento. Bueno, claro, primeramente de talento natural, todo eso, ¿verdad? No, yo me refiero a ese instituto de arte que está por ahí, sobre Fernando La Mora, la calle. La Escuela de Bellas Artes, sí. ¿Estuviste por ahí también? Estuve por ahí. Qué bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Luján? ¿Luján te vas a maquillar?
Mira, accede la señora, miren, qué bueno, Luján, le van a maquillar a Luján. Cuando está preguntándose la lección, a ver, acá, porque acá hay una muestra, miren, acá hay una muestra, entonces se aproxima, miren, la muestra, y entonces las personas van eligiendo cuál puede ser el Luján, está haciendo lo suyo. Está eligiendo, la verdad que ahí está, eligió una de ellas. Qué lindo diseño. Entonces las niñas, los niños van eligiendo acá el maquillaje y la señora va elaborando. Excelente. Palma, buenísimo. La final de la Copa Sudamericana que muchos prefieren, yo escuché más Lanús que Atlético. ¿Por qué? Porque son olimpistas, otro porque al paraguayo le gusta la Argentina, le gusta menos Brasil, etcétera, y así va. Miren, qué lindo, qué bueno. Luján se está acomodando, ahí, y vamos a ver, estamos en vivo acá. Bueno, así que si le traen a los niños, acá está presente la señora, y voy a enfocar acá. De acá veo ya el trabajo que va realizando la señora. Así. Ella eligió, sí, ¿cómo se llama él? Un perro dálmata. Ella, Luján, eligió un perrito dálmata, la raza dálmata de perrito, bueno, y ya va. Bueno, miren, viene un obsequio de parte. Y miren, Luján empieza entonces, y la señora, ok. Qué bueno, excelente. Bueno, voy a ir caminando un poco también y voy a iniciar después una transmisión también para el Facebook. Voy a tratar de ver, porque esto una vez finalizado van a venir las personas, sean argentinos o brasileños, que van a venir de defensores. No está preparado, porque miren, son más de 500 metros, y por esto va, después del Panteón de los Dedos va. Más preparación, o sea, más organización, excelentes sabores, etcétera, etcétera. Y así, entonces, vamos a ir. Entonces, vamos a ampliar en cualquier momento. Lo que tengo que ver es la parte, a ver, que con el turismo. Escucharon ustedes, gente de Alemania, de Inglaterra, Chile, Perú y otros países más, donde, bueno, se hicieron presentes acá en Paraguay para ver, a ver, voy a irme acá, bueno, voy a hacer pausa, a ver.